Muy buenas, soy el padre Samuel García Vega y mi ponencia versará sobre la simetría teológica entre Karl Rahner y Santo Tomás de Aquino en el concepto de beatitud. La articulación de estas jornadas en torno a la verdadera religión alumbrada desde la fidelidad a las enseñanzas del Aquinate nos brinda la oportunidad siempre necesaria de retomar y profundizar los conocimientos que vivifican nuestra inquietud en pos de la santidad. Así, para cooperar en este noble ejercicio, hemos elegido precisamente el tema de la beatitud, que por ser doctrina culminante, raíz teológica, principio de toda la moral y nuestro último fin, nos permitirá reconocer de la mano del aquinatense las tesis que Karl Rahner dejó en detrimento de esta y del tomismo. Pero como la materia es amplia, la complejidad de sendos autores es indiscutible, el espacio del cual disponemos no es mucho y mis conocimientos son los de un simple licenciado, nos apoyaremos en los autores que se han dedicado al análisis exhaustivo de la obra de Rahner y en otros tantos que igualmente ilustran nuestro propósito. Comenzamos pues directamente con la introducción. La noción de felicidad como fin último y suprema aspiración del hombre es la idea más clara e inmediata en la conciencia racional dentro de las nociones de orden práctico y moral como perteneciente a la luz de los primeros principios y objeto del deseo natural más universal y primario de su apetito. Por eso la filosofía está llena de descripciones y términos que significan de mil formas esta idea de la felicidad. Ya Aristóteles dejó en su Ética a Nicómaco todo el conocimiento expreso que los antiguos tenían al respecto. Ellos, profesos de un realismo objetivo con tendencia al antropocentrismo, consideraban que la filosofía tenía por principal cometido la consideración y conocimiento de nuestro último fin, así como el indagar sobre ese soberano bien en cuya posesión debía encontrar el hombre su felicidad o beatitud. Por eso, esta vida beata no solamente fue el tema culminante de Epicuro y los filósofos hedonistas, con su búsqueda afanosa de la felicidad, de la filosofía humanista y moralizante de los estoicos, de Séneca y Cicerón, sino también de la filosofía de Platón, centrada toda ella en la especulación del sumo bien y la participación de éste por la beatitud humana. Igualmente de Aristóteles, cuya ética eudemonista es la coronación de su filosofía natural y metafísica y de las especulaciones de Plotino y el neoplatonismo. En cambio, la filosofía moderna, escéptica y subjetivista, ha desplazado el problema de la felicidad humana del centro de sus preocupaciones hacia los supuestos de la ciencia y de la vida moral, troncando el itinerario natural del pensamiento realista. La posibilidad de la obligación y del deber, el hecho de la conciencia moral y capacidad de percepción de la ley y de la norma son, desde Kant en adelante, el fundamento de la ciencia de la moralidad, no impidiéndonos reconocer esto que el criterio realista y sano de los antiguos sea el verdadero y que el conocimiento del último fin haya de ser el tema culminante y fundamental de la sabiduría humana. Sentido finalista que revela el principio non omnibus respice finem. Aún así, los conocimientos filosóficos son impotentes para resolver in se el objeto de sus mayores cuidados, aunque el presupuesto filosófico de los mismos no sean necesarios para colocar en una luz más viva las verdades que enseña la revelación. Precisamente por esto,
el ejercicio de la teología perenne ha sido el de utilizar las excelencias de la sabiduría profana para mejor conocer y amar las verdades que Dios nos ha comunicado. La revelación nos ha mostrado cuál es el verdadero destino de nuestra existencia en la bienaventuranza sobrenatural, desvelándosenos todo el conjunto de misterios, verdades y obras de la gracia que nos capacitan a este fin. Y por ser inaccesible a la sola luz de la razón, el nuevo orden de la vida humana hacia la beatitud sobrenatural solo lo conocemos por la fe y su inteligencia. Ocupando necesariamente la doctrina del fin y beatitud sobrenatural dentro de la teología, el puesto central que tiene en filosofía el tema de la felicidad. Por esto dijimos más arriba que la beatitud sobrenatural se constituye en doctrina culminante, raíz teológica y principio de toda la moral, que no sólo consiste en un conocimiento abstracto, sino en el quehacer concreto de toda la vida del Homo Viator en comunión con su Creador, hasta que pueda verle cara a cara por toda la eternidad en el reino de los cielos. Esto es precisamente lo que San Ireneo, al resumir un capítulo de su Adversus Hereses, dejó magistralmente consagrado en su célebre cita que aúna el sentir de los padres. La gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Por lo tanto, la visión de Dios es el designio de nuestra vocación y al mismo tiempo la condición y el medio de nuestra felicidad beatífica, la cual sobrepasa todas las aspiraciones de felicidad de nuestra naturaleza sensible e intelectual por ser un puro don gratuito de Dios. Ciertamente, el conocimiento natural que actualmente tenemos de Dios y sus misterios, que nos ha sido revelado por Jesucristo, por ser Él quien conoce al Padre, es un conocimiento mediado y no inmediato en función de nuestra propia naturaleza. De ahí la necesidad de los conceptos de la fe, es decir, de la teología, que no es otra cosa que la fe en el orden conceptual, por no caminar aún en la visión. Luego, la perfecta felicidad, la beatitud perfecta, está reservada no a este tiempo terrestre, aunque en él se nos dé una prenda de ella por medio de los sacramentos, en concreto de la Eucaristía, sino al celeste, en el que se nos dará en plenitud y con la participación del cuerpo tras la resurrección de éste. Así, esta verdad de nuestra fe, sustentada en la promesa de Cristo y declarada dogmáticamente por Benedicto XII, utiliza el mismo término visión que emplea San Juan y el término metafísico de la esencia para definir que los santos ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara, sin mediación de criatura alguna. Este estado de posesión segura y definitiva del Dios Trinitario es alcanzado por el alma si el hombre muere en estado de gracia y está libre de toda pena. Sólo así obtendrá la comprensión inmediata de la divina esencia según la modalidad finita de su naturaleza, ya que sólo Dios puede contemplar su infinitud. La ratio beatífica del angélico. Con Santo Tomás de Aquino nos situamos en la prolongación de los padres de la Iglesia. Padres que gracias a que no fueron posteriores a Guillermo de Ockham, pudieron ser a la vez doctores, predicadores, monjes, liturgistas, pastores, místicos y santos. Su afición por los padres de la Iglesia le puso en contacto con las primeras fuentes de la tradición cristiana, por las que sintió gran afición, sobre todo por San Agustín, San Gregorio Magno y Boecio, entre los latinos,
y por San Atanasio y San Juan Crisóstomo entre los griegos. De ahí la unidad fundamental que existe en el pensamiento de Laquinate entre moral y espiritualidad, dato a tener presente para saber dónde se enraiza su teología tras su larga etapa de formación. Los conocimientos adquiridos le fueron esenciales para que el carácter realista de su pensamiento se transparentara en sus escritos en relación con sus predecesores, pues hasta el mismo estilo literario pierde su aire de elocuencia y discurso oratorio para convertirse en serenidad académica, con sabor a escuetas explicaciones de clase, estilo positivo, razonado, que no pierde jamás el contacto con la realidad de la vida y de la experiencia. Cierto que quizás no siempre la exposición de Santo Tomás sea tan sugestiva como la de un San Agustín o un San Buenaventura, pero siempre es más firme, más coherente, más realista, en 4 palabras, más filosófica y metafísica. Anclada toda ella en el plano de la existencia, que es, en definitiva, el que les da firmeza y valor real a sus más altas especulaciones teológicas. En efecto, la existencia pasa las determinaciones formales de las cosas para colocar las esencias en el mundo de la realidad. No ya del puro pensamiento, de las abstracciones de tipo esencialista, que convierten así la metafísica en ciencia de lo abstracto, sino en el sentido de lo real. Para Santo Tomás, la existencia es mucho más que una categoría lógica, pues es el predicado más real e íntimo de las cosas existentes. La obra que muestra lo que decimos con mayor elocuencia es la Suma Teológica, obra tripartita que en su segunda parte, dividida en 2, se encuentra el Tratado de la Beatitud, que es el que nos interesa. La Prima Secunde, en la primera parte de la segunda parte, sitúa, por un lado, las 5 primeras cuestiones que conciernen el fin, finis, la beatitud, y por otro lado, todo aquello que conduce hacia ese fin, es decir, los ea quae sunt ad finem. Así, la beatitud hacia la cual tendemos se constituye el motor de toda la acción humana y al mismo tiempo en la finalidad de toda ella. En otras palabras, aquello que actúa y determina la acción de la causa eficiente no es más que la causa final, siendo la causa final primera en el orden de la intencionalidad y la causa eficiente última en el orden ejecutivo, como bien nos enseña la filosofía. Precisamente esta causalidad final que Santo Tomás vislumbra en la beatitud hace posible la posición estratégica de esta en la suma como principio y fin de todo el acto humano y todo lo existente. Luego, la verdadera novedad que introduce el Aquinate consiste en poner al frente de la segunda parte de la suma su consideración más abstracta y filosófica de la beatitud como fin último de la vida humana y toda la creación. Así, incorpora el angélico el finalismo aristotélico a su sistema teológico e inaugura la teología moral como esencialmente finalista o teleológica. Ahora bien, si atendemos a las fuentes profanas del Tratado de la Bienaventuranza, vemos que no son nada originales, precisamente por lo que venimos diciendo. Los fundamentos filosóficos de la teoría del fin último y la causa final, Santo Tomás los había asimilado y desarrollado en sus comentarios a Aristóteles. Pero ciertamente sus ideas filosóficas acerca de la felicidad, aunque se hallan más ampliamente expuestas en el Contragentes e igualmente en el comentario de las sentencias a Pedro Lombardo, aquí, en estas 5 cuestiones sobre la beatitud,
se reducen como a su quinta esencia. La primera de las 5 preguntas es la más filosófica porque todas las demás se encuentran en esta bajo la autoridad de Aristóteles y otros filósofos que el santo alterna con citas de la Escritura y de los padres, sobre todo San Agustín. Principios y doctrinas empleados para tratar la bienaventuranza sobrenatural del hombre según la condición existencial que ahora posee, en el orden teológico de la naturaleza redimida por Cristo, elevada y destinada a la vida eterna. Santo Tomás sabe muy bien que lo sobrenatural no destruye, sino perfecciona y se asocia íntimamente a la naturaleza, siguiendo parcialmente sus leyes y modos de obrar. Y precisamente por esto, la gracia puede abrazar toda la perspectiva o realidad del sujeto portador de los dones de Dios, sin dejar el sustrato natural del mismo. Por eso, en estas cuestiones de la bienaventuranza, se encierra virtualidad para plantear y resolver las dos cuestiones paralelas de beatitud natural y sobrenatural. En otras palabras, Santo Tomás, a la vez que aclara la razón de la fe, soluciona o hace avanzar el pensamiento filosófico. La división que el Aquinate realiza en el tratado sigue la lógica a emplear en el estudio de la moral, primero lo que es general y después lo específico. Así, estudia primeramente la bienaventuranza en abstracto, bajo la razón de fin último, primera cuestión, y luego en especial bajo su concepto propio de beatitud. Esto era de la cuestión segunda a la quinta. Estudiando en esta parte especial la esencia de la beatitud en su objeto, la cuestión 2, luego la metafísica de la beatitud formal, cuestión 3, y la bienaventuranza integral, cuestión 4. En cuanto a la causa eficiente, considera Santo Tomás la obtención de la felicidad eterna en su posibilidad y sus causas, que por parte del hombre solo es meritoria, y esto constituiría la quinta y última cuestión. Santo Tomás, pues, para definir especialmente la esencia de la beatitud, dedica 4 cuestiones, las que hemos dicho que van de la segunda a la quinta. En la segunda cuestión se ha preguntado por cuáles son los bienes que hacen feliz al hombre, situándose en el orden de lo que él llama beatitud objetiva. Tras la separación sucesiva de todos los bienes creados, incapaces de hacernos plenamente felices, él ha concluido que solo Dios puede satisfacer nuestro deseo de felicidad y que por ello Él es nuestro bien beatificante y último fin. Con esta última precisión termina la segunda cuestión, la cual hemos sobrevolado para centrarnos ahora en la tercera, donde Él precisará en qué consiste la metafísica de la beatitud formal, es decir, su esencia. Resumamos, pues, rápidamente el razonamiento de esta tercera cuestión. En el hombre, contrariamente al bien beatificante que es Dios, la beatitud no puede ser una realidad increada, sino creada. Artículo 1. Por lo tanto, no puede ser del orden de la sustancia, sino del orden operacional. Es una actividad. Segunda, artículo. Y como no puede ser una operación sensible, es espiritual. Artículo 3. Pero como no resulta del apetito voluntario, es una operación de la inteligencia. Artículo 4. Y en cuanto tal, no según su función práctica, sino especulativa. Artículo 5. Este acto de la inteligencia especulativa no es el fruto del conocimiento de las ciencias humanas, ni de la contemplación de los ángeles. Acontece por la sola visión intelectual de la esencia de Dios gratuitamente a las almas de los santos. Artículos
del sexto al octavo. Precisemos ahora cuál es el verdadero pensamiento de la Ginate acerca de la capacidad que el hombre tiene para suspirar por la beatitud. Santo Tomás entiende dicha capacidad y deseo como pertenecientes a la naturaleza o esencia del hombre creado por Dios. Precisamente por no estar la naturaleza del hombre encerrada en sí misma, sino en conformación jerárquica con las demás naturalezas creadas, manifestando todas ellas las perfecciones divinas ordenadas a un fin. De ahí la teoría de los dos órdenes que se dan entre ellas y en su relación para con Dios. Por eso considera Santo Tomás la naturaleza humana en su aspecto histórico como superior a las demás y llamada desde los orígenes a la vida sobrenatural. Por esta razón es pertinente hablar, por la distinción que él realiza entre dones gratuitos y capacidades naturales, de un orden natural en el hombre a la visión beatífica de Dios, sin que por ello sea una mera no contradicción. Es decir, que no oponga el plano sobrenatural con el natural y que tampoco exija uno al otro lo que es de cada cual. En efecto, Santo Tomás se está refiriendo a la potencia obediencial en el hombre creado por él. Por esto, Santo Tomás acuerda igualmente al deseo una trascendencia superior, innata, debida a la inquietud de la inteligencia que no se conforma con los deseos voluntarios. El apetito espiritual, es decir, aquel que se da en la dimensión de los trascendentales, genera que el mismo espíritu del hombre constate una carencia que sólo puede llenar la visión de Dios que sobrepasa todo entendimiento y voluntad. De esta manera distingue y concilia el angélico la reciprocidad entre la criatura y el Creador en cuanto es posible a la peregrina inteligencia de la fe. La reinterpretación de Rahner. El doctor Rahner, tras concluir que el rígido y abstracto sistema de tratados y dogmas presentados en modo positivista por la teología católica no eran nada atrayentes y dejaban como vacías las principales inquietudes del hombre moderno, se pone manos a la obra para ofrecer una teología renovada y en consonancia con las nuevas filosofías. En consecuencia, el giro antropocéntrico efectuado por las filosofías contemporáneas no podían dejar de tener repercusiones en la definición del objeto formal de la teología. Y por ello la definición del objeto formal de la teología propuesta por Rahner no se sitúa en el sistema de referencia fe-naturaleza, que servía de base a la escolástica medieval, sino más bien en el horizonte de la historia que la filosofía subjetivista contemporánea ha convertido en su problema y en las condiciones finitas del conocimiento humano y de su acceso a una posible revelación. Con este cambio paradigmático se invierte el punto de partida, generándose una teología asentada desde su concepción en el error. Por mucho que Rahner se justifique y emplee términos de la teología católica para travestir sus tesis heterodoxas. Porque ciertamente, en palabras del cardenal Siri, el hombre desea la objetividad como desea la vida eterna, pero sólo el maestro de la vida eterna puede dar objetividad al hombre, pues el hombre no puede adelantar en conocimiento objetivo, sino hundiéndose siempre más al Señor de la historia,
que para él dijo el fiat de Getsemaní. Fin de la cita. En efecto, lo que está detrás de todo este planteamiento de Rahner es el problema de la alteridad. Y Rahner parece ser que al no soportar el misterio que ella alberga, la subyuga a la racionalidad del hombre para explicar desde él a Dios. De ahí su teología ascendente y apellidada trascendente, que rompe con la teología definida como la ciencia de Dios fundada en la revelación y ejercitada en la tradición. Luego, esto es, digámoslo con rotundidad, la prueba de haber sucumbido en cierta forma a la tentación primera de querer conocer fuera de Dios las cosas de Dios, por haberse aconchavado en filosofías nihilistas con la intención de redimirlas de no se sabe qué, y así actualizar a la Iglesia con lo que le es completamente contrario. Consecuentemente, Rahner reduce la metafísica a teoría del conocimiento o de la conscienticidad por identificar el ser con el conocer, haciendo que el hombre no solo sea su conocer y su actuar, sino sobre todo su verdad ontológica, generando así que los conceptos sean incapaces de distinguir lo que es absoluto de aquello que es relativo al conocente y perdiendo así el realismo objetivo que la verdad eterna reclama a nuestras inteligencias en pos de un conocimiento analógico. Así la teología de Rahner es pura y llanamente estudio del hombre, que se quiere autotrascendente en la anticipación hasta llegar al extremo de su horizonte cognitivo, es decir, al ser en general, el cual él identifica con el Dios de la revelación, aunque parezca ser más bien el Dios de Hegel, como bien apunta el padre Cavalcoli. Evidentemente, un Dios que no es identidad, sino devenir en el tiempo, no puede constituirse en principio y garante de la identidad de las cosas ni del pensamiento. En efecto, Rahner toca fondo con su metafísica cuando hace depender a Dios de la conciencia humana y anuncia su relación con él como suprema aporía. Diluido lo sobrenatural en lo natural, Rahner deforma la naturaleza de la gracia e igualmente de su plenitud, que es la beatitud. Precisamente aquí es donde radica la problemática de su teoría del existencial sobrenatural. Para Rahner, en el hombre histórico, la potencia obediencial a la gracia y la visión coinciden con su esencia, de tal manera que la perfección natural del hombre es su perfección sobrenatural. Así, la humanidad se encuentra en una situación existencial sobrenatural. Pues para Rahner, cito, la esencia del hombre es tal que se experimenta donde se experimenta la gracia, ya que ésta solo es experimentada donde por naturaleza es espíritu, pero también viceversa, cuando el espíritu es experimentado en el orden existente. De hecho, es un espíritu elevado sobrenaturalmente. Fin de la cita. De ahí, igualmente, su teoría de los cristianos anónimos, de los cuales nada se sabe, si filológicamente analizamos el luminoso término que él emplea. En todo caso, todos estamos en gracia, según Rahner. Por esto, en última instancia, la cuestión de la salvación no es ningún problema. Ella es una realidad universal y actual. Entonces, ¿qué entiende Rahner por vida eterna? La respuesta a esta pregunta
nos hace recordar que Rahner tiene una visión ambigua sobre la muerte en sentido cristiano, pues se contradice al afirmar que, cito, la muerte pone fin al hombre entero, cuerpo y alma, fin de la cita, poniendo en entredicho la inmortalidad del alma. Y aún así dice que la muerte es en sí misma, de alguna manera que él no explica bajo pretexto de aporía, factor de eternidad. Aun a pesar de que Cristo con la suya tuviese que vencerla para hacernos herederos de su gloria. En efecto, todo esto contradice sustancialmente a la fe y nos hace considerar que Rahner identifica la beatitud con la eternidad sic et simpliciter, es decir, sin un principio ni un fin, a diferencia de lo que la revelación nos enseña y llamamos eviternidad. Luego, la vida eterna es para Rahner, cito, lo definitivo, hecho en la existencia libremente temporalizada del hombre. Fin de la cita. Llegados a este punto, ¿qué ha quedado del concepto católico de beatitud en la teología de Rahner? Poco, por no decir nada, si no es solo el término, ya que el concepto ha quedado huero. La asimetría es manifiesta desde el punto de vista noxiológico, antropológico, metafísico y doctrinal. En una frase, su concepción teológica es insuficiente para dar razón de la beatitud prometida por Cristo de forma plena a las almas de sus fieles tras la muerte y a la totalidad de nuestro ser con la resurrección de la carne. Muchas gracias.